Catherine pensó que todo estaba dicho, que esa cita sería el adiós. Pero cuando la vio llegar, con los ojos llenos de lluvia y el alma desnuda de orgullo, supo que nada sería tan fácil. Lo que comenzó como un cierre se convirtió en la súplica más inesperada. «Dame una última oportunidad». Llovía. No una lluvia torrencial, de esas que hacen huir a la gente, sino esa lluvia silenciosa que parece sincronizada con la tristeza. Catherine llegó puntual, como siempre. Nunca había dejado esperando a nadie, y menos a ella. Aunque esa tarde, sinceramente, hubiese preferido no llegar nunca. El café elegido no era casual. Ahí se habían conocido. Ahí habían reído por primera vez, una carcajada por culpa de un café derramado y una excusa para intercambiar números. Ahí también, meses después, se habían tomado de la mano por debajo de la mesa por primera vez. Pero ahora, Catherine estaba sola, sentada en la esquina junto a la ventana, mirando cómo las gotas resbalaban por el vidrio, igual que su ánimo por dentro. Sacó su celular, revisó la hora y pensó en irse. «Quizá ni venga», murmuró. Y por un segundo deseó que así fuera. Así no tendría que verla. Así no tendría que decirle lo que llevaba semanas ensayando en su cabeza. Esto no va más. Pero llegó. A contraluz, con el cabello empapado y una chamarra azul marino que Catherine conocía de memoria. Se le detuvo el corazón por un instante. Por más que hubiera intentado odiarla, por más que las discusiones y los silencios hubieran llenado los últimos días, verla de nuevo removía todo. Ella, la dueña de tantas primeras veces, la que reía mientras dormía, la que una vez escribió su nombre con pétalos en su cumpleaños estaba ahí. Y Catherine sabía que las palabras no saldrían con tanta facilidad. Se sentó frente a ella sin pedir permiso. Solo la miró. «Gracias por venir», dijo Catherine, bajando la mirada. «No sabía si lo harías», respondió ella, quitándose la chamarra mojada con torpeza. Por un momento, solo se escuchó el tintinear de los cubiertos y la música instrumental de fondo. Nadie quería comenzar. Catherine había ensayado ese momento como una obra de teatro. Tenía guiones mentales, uno donde era firme, otro donde lloraba, otro donde simplemente se iba. Pero ninguno contemplaba verla así, vulnerable, sin maquillaje, sin defensas. «Hay algo que necesito decirte», dijo Catherine, al fin, con un suspiro. «Esto no está funcionando. Nos estamos hiriendo sin darnos cuenta. Yo ya no sé si te reconozco». Ella no dijo nada, solo la miraba. «Yo te cité aquí para cerrar esto», continuó Catherine, con la voz quebrada, «porque no quiero seguir arrastrando algo que ya se rompió, porque aunque duela, merecemos ser felices, aunque sea por separado». Silencio. Ella la observó, con esos ojos que antes hablaban por sí solos. Y entonces, cuando Catherine creía que todo estaba dicho, escuchó lo que menos esperaba. «No me cites para terminar. Dame una última oportunidad». Catherine se congeló. El aire cambió, y su corazón también. Catherine sintió un nudo en la garganta. Una parte de ella quería gritar que no, que ya era tarde, que las promesas rotas no se remiendan con palabras bonitas. Pero otra parte, esa que aún recordaba las noches enredadas entre susurros y canciones, esa que aún se dormía abrazando el lado izquierdo de la cama, esa parte no podía moverse. «¿Una última oportunidad?», repitió Catherine, como si necesitara tiempo para procesar lo imposible. Ella asintió lentamente. La voz le temblaba, pero la mirada era firme. «Sé que no soy fácil, que a veces digo lo contrario de lo que siento, que me alejo justo cuando más necesito que te quedes. Pero no quiero perderte. Te juro que esta vez lo intento de verdad». Catherine tragó saliva.
Recordaba cuántas veces habían dicho, esta vez sí, cuántas veces habían hecho las paces después de discutir sin saber ya por qué. ¿Valía la pena volver a comenzar? ¿Y si solo se hacían más daño? ¿Qué cambió?, preguntó Catherine, con la voz apenas audible. Ella bajó la mirada, entrelazó los dedos sobre la mesa y respondió. Tú me cambiaste. Me mostraste una versión de mí que me gustaba. Y cuando empezamos a rompernos, quise culparte por todo. Pero no, fui yo quien se alejó, yo quien dejó de escuchar, yo quien dejó que el orgullo nos ganara. Los ojos de Catherine se llenaron de lágrimas. Le dolía escuchar esas verdades, porque había esperado por tanto tiempo que ella lo reconociera, que ahora que lo decía, no sabía qué hacer con ese dolor que ya se había convertido en costumbre. ¿Y si nos volvemos a lastimar?, preguntó Catherine, con miedo genuino. Ella extendió la mano, sin tocarla aún, como esperando permiso. Entonces aprendamos a curarnos juntas. No te pido que olvides todo, solo que me dejes demostrarte que no todo está perdido, que todavía puedo ser esa persona que te hacía reír sin razón, que te miraba como si el mundo se detuviera. Catherine no sabía si llorar o reír, porque justo ese día había decidido soltar. Y sin embargo, ahí estaba, su corazón traicionándola, latiendo con más fuerza que nunca. No me des una respuesta ahora, añadió ella, con suavidad. Solo dime si te puedo volver a invitar un café, sin que sea una despedida. Catherine la miró largo rato. Sabía que eso lo cambiaría todo, porque aceptar ese café sería aceptar abrir otra vez el pecho, otra vez la herida, pero también la esperanza. Y al final, simplemente dijo, «Está bien, uno más». Ella sonrió, no con esa sonrisa ensayada para fotos, sino con esa que le nacía del alma cuando de verdad se sentía feliz. Y justo en ese instante, Catherine se dio cuenta de que tal vez, solo tal vez, aún no era el final. La segunda cita fue distinta. No había guiones, ni silencios tensos, ni palabras que cortaban. Solo 2 tazas de café recién hecho, 2 miradas más honestas que antes, y un mundo lleno de preguntas sin responder. Habían quedado de verse en otro lugar, lejos del primero. Esta vez, Catherine eligió un pequeño café con jardín interior, escondido en una calle tranquila, tal vez porque, en el fondo, quería que ese encuentro tuviera otro color, otro aroma, otro símbolo, no una repetición, sino una posibilidad. Ella llegó puntual, algo nerviosa. Catherine ya estaba ahí, sentada en una mesa bajo un árbol de jacarandas que dejaba caer flores violetas sobre su cuaderno. ¿Estás escribiendo?, preguntó ella, sentándose sin hacer ruido. Intentando, respondió Catherine, cerrando el cuaderno con una sonrisa suave. A veces las palabras no se dejan atrapar. Como tú, bromeó ella, con cierta ternura en la voz. Catherine no contestó, solo la miró. Se veían distintas, tal vez por la luz suave del mediodía, o por el aire cálido de primavera, o simplemente porque ya no estaban paradas en el borde de un abismo. Gracias por aceptar, dijo ella. Sé que no era fácil. No lo fue, pero creo que necesitábamos vernos sin las heridas abiertas, hablar desde otro lugar. Pidieron 2 cafés, el mismo de siempre para Catherine, diferente para ella. Un cambio que parecía pequeño, pero que a Catherine no le pasó desapercibido. ¿Menta con leche de almendra? ¿Desde cuándo?, preguntó. Ella sonrió, un poco avergonzada. Desde que decidí empezar a cuidarme más, por dentro y por fuera. Tú me lo decías siempre, ¿recuerdas? Que me descuidaba, que me perdía en todo menos en mí. Catherine asintió. Recordaba. También fui dura contigo, confesó, bajando la mirada. Me frustraba cuando no sabías cómo explicarte, cuando te cerrabas. Pero ahora entiendo que no era contra mí, era contigo misma. Yo tampoco sabía entenderte, dijo ella,
Me hería tu silencio y no preguntaba si estabas bien. Me dolía que no quisieras hablar, pero tampoco escuchaba cuando lo hacías. Una pausa, larga, profunda, no dolorosa, sino necesaria. ¿Por qué me esperaste tanto tiempo?, preguntó Catherine de repente. Después de todo, no eras tú quien pidió terminar. Fui yo. Ella tardó unos segundos en responder, porque sabía que no era un no te amo, era un ya no puedo más. Y esa frase le partió algo dentro, porque era verdad. Catherine no había dejado de amar, solo había dejado de resistir. A veces siento que el amor no es suficiente, murmuró Catherine. No lo es, si no se cuida, pero si se cuida, se transforma en algo que aguanta todo. El café se enfrió, la conversación número, y cuando terminaron sus tazas, Catherine no quería irse. ¿Te parece si caminamos un poco?, preguntó ella, de pie ya, extendiendo la mano. Catherine dudó, pero entonces la tomó y caminó con ella bajo las jacarandas, como si fuera la primera vez. Caminaban despacio, sin prisa, como si los pasos estuvieran marcando un nuevo ritmo, distinto al de antes, uno más suave, más consciente. Catherine no soltaba su mano, no porque se lo hubiera propuesto, sino porque su cuerpo la buscó de forma instintiva, como si por fin entendiera que no había que tener miedo de volver a tocar. Ella tampoco dijo nada, pero entre cada paso, entre cada crujido de hoja seca bajo los pies, algo entre ellas se estaba reconstruyendo. ¿Recuerdas la primera vez que caminamos juntas?, preguntó Catherine con una sonrisa melancólica. Claro, fue en ese parque que tenía más perros que árboles. Lloviznaba, y tú insististe en que caminar bajo la lluvia era terapéutico. Yo casi me resfrié. Y aún así, no te quejaste, añadió Catherine. Solo te abrazaste más fuerte a mí. Ella rió bajito. Porque ya entonces sabía que eras diferente, que ibas a doler, sí, pero que valías cada intento. Catherine se detuvo un momento. La miró de frente. Sus rostros quedaron a muy poca distancia. ¿Y todavía lo piensas? Más que nunca, respondió ella sin titubear. El corazón de Catherine dio un pequeño salto, de esos que no se sienten con cualquiera, de esos que anuncian que el cuerpo aún guarda esperanza. Llegaron a una banca, esa misma donde meses atrás se habían tomado de la mano por primera vez en público. Catherine la miró, luego miró la banca, y se sentaron. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Catherine, rompiendo el silencio. Lo que quieras. ¿Alguna vez dejaste de quererme? Ella la miró sin parpadear. Nunca, pero sí dejé de demostrártelo, y eso fue peor, porque tú necesitabas pruebas, no promesas. Catherine sintió un nudo en la garganta. Siempre había sido así, de gestos, de detalles. No le bastaban las palabras bonitas, necesitaba presencia, consistencia. ¿Y ahora qué harás distinto?, insistió, con tono serio. Ella respiró profundo, como quien está a punto de prometer algo de verdad. No quiero llenarte de promesas otra vez. Solo te digo esto. Voy a estar. No cuando me necesites. Siempre. Porque entendí que no se ama solo cuando es conveniente. Se ama incluso cuando no sabemos cómo hacerlo bien. Y yo quiero aprender a amar bien, contigo. El viento les revolvió el cabello. Las jacarandas dejaron caer más flores. Y Catherine, sin poder evitarlo, apoyó su cabeza en su hombro. No era perdón todavía, no era reconciliación total, pero era un comienzo. Uno verdadero. Catherine permaneció con la cabeza recargada en su hombro durante varios minutos. No hablaban, no necesitaban hacerlo. Los cuerpos hablaban por ellas. La cercanía, la forma en que sus dedos se entrelazaban sin pensarlo, era como si las partes rotas de ambas buscaran encajar otra vez, aunque doliera. ¿Sabes qué fue lo más difícil de esos días?
dijo Catherine de pronto, rompiendo el silencio. ¿Cuáles? Después de que nos dejamos, las primeras noches, las primeras mañanas sin ti. Ella no respondió. Solo le apretó la mano. Catherine entendió que no necesitaba palabras. Me despertaba y por inercia volteaba hacia el lado izquierdo de la cama, esperando encontrarte, siguió Catherine. A veces incluso hablaba en voz alta, como si aún estuvieras ahí. Ella cerró los ojos un instante. Su pecho se inflaba lentamente, como conteniendo emociones que amenazaban con desbordarse. Yo no pude dormir en mi cuarto por semanas, confesó finalmente. Me mudé al sofá. Todo me recordaba a ti, incluso los platos. Me enojaba ver que aún tenía tu taza favorita, pero no podía tirarla. Era como admitir que ya no volverías. El aire entre ellas se volvió más espeso, más real. No era nostalgia lo que flotaba, era duelo, el verdadero, el que viene después del orgullo, cuando ya no hay a quien culpar, solo ausencias que duelen. Nunca dejé de leer tus mensajes antiguos, dijo Catherine, en voz baja. Me dolía, sí, pero también me hacía sentirte cerca. Me aferraba a cualquier rastro de ti, una foto, un audio, una nota escondida en un libro. Ella se giró hacia Catherine, con los ojos brillantes. Yo también me aferré, pero lo escondía. Fingía que no me importaba. Salía con otras personas. Me llenaba de cosas inútiles. Pero cada vez que alguien me hablaba bonito, lo comparaba contigo, y ninguna palabra me sabía igual. Hubo una pausa, larga. Ambas miraron al cielo, cubierto de ramas floridas que dejaban pasar rayos de sol tímidos. Era una imagen hermosa, pero también frágil, como ellas. Entonces, ¿por qué peleábamos tanto?, preguntó Catherine, más para sí misma que para ella. Porque no sabíamos cuidarnos, porque confundíamos estar juntas con estar siempre de acuerdo, porque pensábamos que amar era suficiente, cuando en realidad es apenas el comienzo. Catherine asintió. Tenía sentido, dolorosamente cierto. ¿Y crees que ahora podríamos hacerlo mejor? Ella se tomó unos segundos antes de responder. Si tú me dejas, quiero intentarlo. No como antes, no para volver a lo mismo. Quiero que sea nuevo, limpio, desde cero. Catherine se quedó pensativa. El corazón le pedía un salto, la mente aún pedía precaución. Pero esa tarde, en medio de tantas flores caídas, había una verdad clara. Aún la amaba. Y eso lo cambiaba todo. Esa tarde terminó con una despedida extraña. No se dijeron te quiero, no se abrazaron como antes. Pero algo había cambiado en el aire, como si el vínculo que tanto dolor había dejado ahora comenzara a tejerse de nuevo, hilo por hilo. No había prisa, no había certezas, solo una voluntad compartida de no rendirse tan fácil. En los días siguientes, Catherine sintió un vértigo dulce. No era euforia, era algo más profundo. Una mezcla de esperanza y temor. Como caminar descalza sobre hielo delgado. Cada paso era riesgo, pero también libertad. Ella comenzó a escribirle mensajes cortos, como hacía al principio. Buen día, ¿ya comiste? Hoy vi un libro que me recordó a ti. Nada grandilocuente, nada urgente, solo presencia. Y ella respondía, siempre, a veces con palabras, a veces con fotos de su café o de una nota escrita a mano. Estoy pensando en ti más de lo que debería. Una noche, Catherine estaba sentada frente a su laptop, tratando de trabajar, pero sin lograr concentrarse. Le dio vueltas por horas a una frase. Volver con alguien no significa regresar al mismo lugar. Era cierto. Tenía miedo de caer en lo mismo, de repetir el desgaste, las discusiones absurdas, el silencio como castigo.
Entonces, tomó su celular y le escribió: «Si vamos a intentarlo, tiene que ser diferente. No podemos volver con las mismas armas que nos hicieron daño». Ella no tardó en responder: «Entonces dejemos las armas y escribamos nuevas reglas. ¿Las hacemos juntas?». Catherine no supo si sonreír o llorar. Era la respuesta que quería y que temía. Quedaron de verse el sábado, esta vez en casa de Catherine, un espacio íntimo, privado, lleno de memorias. Era una apuesta arriesgada. Cuando ella llegó, llevaba en las manos una caja. «¿Qué traes ahí?», preguntó Catherine, intrigada. «Lo que nunca tuve el valor de mostrarte», respondió con tono enigmático. Se sentaron en la sala, el ambiente tibio, tranquilo. Ella abrió la caja y comenzó a sacar cosas. Cartas, dibujos, notas que nunca entregó. Cada vez que peleábamos, me refugiaba escribiendo. Pero no te lo decía. Me guardaba todo. Esto es lo que yo era contigo, pero en silencio. Catherine hojeó una por una. Letras temblorosas, a veces manchadas de lágrimas, a veces llenas de garabatos tiernos. Una decía: «Hoy te vi dormida y quise detener el tiempo, pero me dio miedo que un día ya no quisieras despertar a mi lado». Otra decía: «Perdón por ser huracán cuando tú solo necesitabas brisa». Catherine sintió un dolor dulce en el pecho. Tantas veces pensó que a ella no le importaba. Y ahí estaba, frente a esas pruebas que nunca llegaron a tiempo, pero que aún dolían de tan vivas. «No te pido que olvides todo», dijo ella, al ver sus ojos llorosos. «Solo que me dejes escribir nuevas cartas». Pero esta vez, en voz alta. Catherine se acercó, despacio, y por primera vez desde que todo se rompió, se abrazaron. Largo, honesto. No era perdón aún, pero ya no era distancia. Era comienzo. El abrazo no tuvo palabras, solo respiraciones profundas y manos que por fin encontraban paz al tocarse. No había ansiedad, ni ansiedad por el después, solo el ahora, el momento suspendido en el que dos personas que se habían hecho tanto daño, por fin comenzaban a entenderse. «¿Te puedo hacer una pregunta sin que te alejes?», susurró Catherine, aún con la mejilla apoyada en su hombro. «Siempre». «¿Por qué esperaste tanto tiempo para decirme todo esto?». Ella no respondió de inmediato. Catherine sintió cómo su cuerpo se tensaba un poco, como si buscar la verdad le exigiera atravesar un muro interno. Porque pensaba que el amor tenía que ser fuerte, no vulnerable, que si te mostraba cuánto me dolías, ibas a usarlo en mi contra, que si me desnudaba emocionalmente, te ibas a ir. «Y me fui igual», dijo Catherine, con tristeza. «Sí, pero ahora sé que fue por lo que no dije, no por lo que dije. Por eso estoy aquí. No voy a callarme más lo que siento». Catherine alzó la cabeza para mirarla a los ojos. Sus pupilas eran un reflejo perfecto de lo que ella también cargaba: miedo, ternura, deseo y algo más profundo, un amor sin defensa. «Yo también fallé», admitió Catherine. «Me acostumbré a no pedir, a hacérmela fuerte, a fingir que no me dolías cuando me dejabas en visto, cuando evitabas hablar. Y me volví fría, me volví seca. No eras tú. Era el dolor tapándote», dijo ella, acariciándole el cabello. «Pero aquí estamos, ¿no?». Catherine asintió, con un nudo en la garganta, y en ese momento lo supo. No quería volver a empezar desde cero con alguien más, porque nadie la conocía como ella. Nadie sabía por qué necesitaba silencio a veces, ni cómo tomarle la mano sin hacerle daño. Nadie más la había visto llorar por inseguridades que ni ella entendía.
Nadie más la había amado en sus formas más rotas. Entonces, ¿vamos a intentarlo?, preguntó ella, con voz temblorosa. Sí, respondió Catherine, por fin con certeza, pero diferente, no solo amor, honestidad, presencia, paciencia. Y espacio, añadió ella, para respirar, para no ahogarnos otra vez. Y que si algún día volvemos a lastimarnos, no huyamos, lo hablemos, lo enfrentemos juntas. Como equipo, dijo ella, no como enemigas. Se quedaron así, abrazadas en el sofá, bajo la luz tenue de la lámpara de lectura, mientras en el aire flotaba algo más que reconciliación, la promesa muda de no soltar esta vez. Más tarde, ya de noche, se quedaron dormidas en el mismo sillón, no porque quisieran recrear el pasado, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, el presente era suficiente, y por primera vez desde la ruptura. Catherine se despertó con una sonrisa. La mañana llegó sin hacer ruido. La luz entraba por entre las cortinas, dibujando líneas doradas sobre el sofá donde Catherine y ella dormían entrelazadas. Por unos segundos, Catherine creyó que estaba soñando, que era uno de esos recuerdos que solían visitarla en las madrugadas frías, cuando el insomnio la hacía repasar cada hubiera. Pero no. Ahí estaba ella, respirando lento, con la frente apoyada en su cuello, una mano sobre su cintura y los pies enredados en los suyos. Y por primera vez, en mucho tiempo, despertar no fue un acto solitario. Catherine cerró los ojos de nuevo y se permitió quedarse ahí. Sintió el pecho expandirse no de ansiedad, sino de calma. Se sentía rara esa paz. No porque fuera incómoda, sino porque había aprendido a vivir con el peso del amor mal llevado. Y ahora todo parecía diferente. Él la despertó poco después, con los ojos hinchados por el sueño y una sonrisa adormilada que Catherine había extrañado más de lo que admitía. ¿Dormiste bien?, preguntó Catherine, sin moverse. Mucho mejor que en meses, respondió ella, con voz ronca. Me había olvidado de cómo se sentía esto, despertar sabiendo que no estoy sola. Catherine la miró, aún sin palabras. Solo acercó una mano y le acarició el rostro con cuidado, como si tocara algo sagrado. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó ella, divertida, pero también con una leve ansiedad escondida detrás de la risa. ¿A qué te refieres? A esto, a nosotras. ¿Seguimos como si nada? ¿Decimos que volvimos? ¿Le ponemos nombre? Catherine se quedó pensativa, no por falta de decisión, sino porque no quería apresurar lo que apenas estaban reconstruyendo. Yo no quiero volver, quiero empezar, desde donde estamos, sin títulos si no salen solos, sin máscaras, pero con claridad. Ella asintió, comprensiva. ¿Te parece si simplemente somos y dejamos que las cosas se acomoden, que el tiempo hable? Me parece justo. Solo tengo una condición, dijo Catherine, y sus ojos se encendieron con una chispa traviesa. Nada de fantasmas, ni del pasado ni de los nuestros. Si algo duele, se dice. Si algo falta, se busca. Si algo cambia, se nombra. Ella se rió. Esa risa que Catherine conocía de memoria, esa que solo salía cuando se sentía segura. Entonces que sea así, que seamos lo que no supimos ser antes. Pasaron el resto de la mañana cocinando juntas, como antes, pero distinto, ya no como rutina ni para llenar silencios. Ahora era juego, complicidad. Entre salpicaduras, torpezas y cucharas robadas se llenaron de risas nuevas. Y en medio de los aromas a café, pan tostado y memoria tibia, Catherine sintió que tal vez sí se podía, tal vez sí se podía volver a amar a quien ya se había perdido, si ambas decidían reencontrarse desde lo más verdadero. Y esa fue la palabra que más le quedó flotando ese día. Verdad.
Esa noche, Catherine se sentó frente al espejo de su habitación con el rostro limpio, sin maquillaje, sin adornos. Se miró largo rato. No buscaba imperfecciones, ni trataba de ocultar o corregir. Solo quería verse de verdad. Había pasado tanto tiempo intentando mostrarle a ella una versión fuerte, segura, entera, que olvidó que también se puede amar desde la fragilidad, desde lo incompleto. Y por eso ahora le temblaban las manos, porque sabía que, si quería hacerlo distinto, tenía que ser sin filtros, con todo lo que eso implicaba. La invitó a dormir con ella esa noche, no por costumbre, sino por elección. Quería compartirle su espacio más íntimo. Su cama, sí, pero también sus rituales, su playlist nocturna, la lámpara cálida en el buró, su cuaderno de pensamientos rotos. Ella llegó con un suéter de algodón, de esos grandes que usaba cuando quería sentirse a salvo. Catherine la observó desde la puerta del cuarto, y por un momento se le llenaron los ojos de una ternura tan honda que dolía. «¿Estás bien?», preguntó ella al notarla callada. «Estoy en paz», dijo Catherine, y era verdad, y también un poco asustada. «¿Por qué?». «Porque ahora sí me estás viendo, así, sin la versión que suelo mostrarle al mundo, sin el personaje que finge control, y tengo miedo de que no te guste lo que veas». Ella se acercó sin decir nada. Le tomó la cara entre las manos y le dio un beso lento en la frente. «Catherine, justo así es como más me gustas, sin máscaras, con tus grietas al aire». Catherine cerró los ojos. Sintió que todo el hielo que había acumulado por dentro durante meses comenzaba a derretirse, gota a gota. «¿Puedo decirte algo que nunca me atreví antes?», preguntó Catherine, sentándose en la cama. «Claro. Te extrañé todos los días, incluso cuando me enojaba contigo, incluso cuando pensaba que no debía volver, incluso cuando fingía que ya estaba bien». Ella se sentó frente a ella, tocándole las rodillas. «Yo también, pero no sabía cómo regresar sin hacerte daño otra vez. Y ahora que estás aquí, tengo miedo de perderte de nuevo». «Entonces no nos soltemos», dijo ella con firmeza, «pero tampoco nos aferremos como antes. Esta vez, si nos quedamos, que sea por voluntad, no por miedo». Catherine asintió. Sintió que cada palabra le caía como lluvia limpia. Sabía que no podían borrar el pasado, que lo vivido estaba ahí, tatuado en la memoria y en la piel, pero también sabía que había algo nuevo entre ellas, algo que no existía antes, la voluntad de hacerlo bien. Se acostaron juntas esa noche, abrazadas, sí, pero no por nostalgia. Esta vez se abrazaron por elección consciente, y en medio del silencio nocturno, Catherine susurró una última cosa, casi sin voz. «Gracias por no rendirte conmigo». Y sintió, justo en su espalda, una respuesta cálida. «Gracias por no cerrarme la puerta, cuando ya la tenías cerrada». Y así se quedaron dormidas, no como antes, mejor. Al día siguiente, el mundo parecía seguir su curso habitual. Autos pasando, notificaciones en el celular, correos por responder. Pero en el pequeño departamento de Catherine, todo se sentía suspendido, como si el tiempo hubiera decidido darles una tregua. Desayunaron sin prisas. Ella preparó el café y Catherine las tostadas con aguacate y limón, como le gustaban. No hablaban mucho, pero no por incomodidad. Era el silencio de quien está cómodo, de quien ya no necesita llenar el aire de palabras para demostrar cariño. Pero entonces llegó un mensaje. Una amiga en común preguntaba: «¿Es verdad que están volviendo? Me lo dijeron ayer». Catherine lo leyó y se quedó inmóvil. El corazón le dio un vuelco. No por el contenido en sí, sino por lo que implicaba, el afuera, el juicio, los comentarios,
las miradas curiosas. Ella notó el cambio en su rostro. ¿Todo bien? Catherine dudó antes de mostrarle el mensaje, pero finalmente lo hizo. Ella lo leyó en silencio. Luego dejó el celular en la mesa. ¿Te molesta que la gente sepa? No es eso, respondió Catherine, pensativa. Es que no sé qué somos, y me asusta que todos tengan una opinión antes de que nosotras sepamos siquiera cómo llamarlo. Ella asintió. No tenemos que ponerle nombre para que valga, pero si te incomoda que los demás opinen, podemos mantenernos en bajo perfil. No quiero esconderte, aclaró Catherine de inmediato. Solo quiero que esto sea nuestro antes de que sea de todos. Ella sonrió, con ternura. Entonces que sea así, nuestro, íntimo, real, sin etiquetas urgentes. Más tarde salieron a caminar, esta vez por el centro, entre librerías y cafeterías pequeñas. Catherine le tomó la mano, sin pensar demasiado. Solo lo hizo, y ella no la soltó. Varias personas las vieron. Un par de ellas las reconocieron. Algunas sonrieron, otras levantaron la ceja. Pero a Catherine no le importó tanto como pensó que le importaría. ¿Sabes qué me di cuenta?, dijo ella, mientras caminaban. Que nadie allá afuera puede saber lo que estamos reconstruyendo. Nadie tiene ese mapa. Y si lo tuvieran, tampoco entenderían las coordenadas, respondió ella, riendo. Esa tarde fue la primera en la que Catherine no sintió la necesidad de justificarse por haberle dado otra oportunidad. Porque, al caminar a su lado, se dio cuenta de algo importante. Ya no estaba volviendo con la misma persona. Ella había cambiado. Y Catherine también. Y ese cambio se notaba en las pequeñas cosas. En cómo discutían sin elevar la voz. En cómo se escuchaban sin interrumpirse. En cómo una mirada bastaba para calmar las dudas. No era un regreso. Era una nueva historia con las mismas protagonistas, pero otros corazones. Los días siguientes no fueron perfectos, pero tampoco se parecían a lo que habían vivido antes. Esta vez, Catherine se sorprendía notando las pequeñas diferencias. Los silencios eran cómodos, las discusiones duraban menos, y los mensajes llegaban sin que tuviera que pedirlos. Y más importante, no sentía que caminaba sola. Una tarde de domingo, mientras ordenaban juntas la habitación, Catherine encontró una caja vieja con fotografías. Algunas eran de viajes, de cumpleaños, de días sin motivo. Otras eran solo de ellas, en la cocina, en el sofá, riendo con la boca abierta o dormidas sobre una manta. Ella se acercó, curiosa. ¿Puedo ver? Claro, respondió Catherine, entregándole la caja. La fueron revisando una por una, en silencio. Pero no un silencio incómodo, sino uno cargado de memorias que hablaban solas. En esta... Estábamos en Tepoztlán, ¿no?, dijo ella, señalando una foto donde ambas salían despeinadas y empapadas por la lluvia. Sí. Tú insististe en no usar paraguas porque querías sentir la tormenta, respondió Catherine, riendo. Y luego estuviste 2 días con fiebre. Valió la pena. Esa noche me abrazaste como nunca. Volvieron a mirar la caja. Había una carta doblada en el fondo. Catherine la reconoció al instante. Era la carta que le había escrito, pero nunca entregado, el día en que sintió que todo se acababa. ¿La abrimos?, preguntó ella. Catherine dudó, pero asintió. Desplegaron la hoja. La letra temblorosa decía: No sé cómo terminamos aquí, tan lejos, tan frías. Pero si alguna vez lees esto, quiero que sepas que te amé incluso cuando no supe cómo demostrarlo. Que me doliste, sí, pero también me hiciste sentir viva. Si algún día volvemos a encontrarnos,
que no sea como antes, que sea nuevo, que seamos otras. Ella guardó silencio. Catherine también. Era como si el universo les hubiera entregado esa carta justo en el momento en que estaban cumpliendo su promesa sin saberlo. Se habían reencontrado, como otras. ¿Puedo quedarme con esta carta?, preguntó ella. Claro, pero prométeme que si vuelvo a escribirte algo así, será en tu cara, no en un papel escondido. Ella la abrazó fuerte. Prometido. Esa noche cenaron en casa. No pidieron comida. No salieron. Solo cocinaron juntas, bailaron una canción vieja en la sala y se quedaron conversando sobre tonterías, sueños, libros, lo que harían si ganaran la lotería. Y en medio de esa escena tan simple, Catherine entendió algo que antes nunca había visto con claridad. El amor no siempre llega con fuegos artificiales. A veces llega con una risa tonta mientras picas cebolla, con una mirada que dice, aquí estoy, con una carta vieja que se cumple sin haber sido leída. Y así, entre los restos de una cena casera y las luces suaves del departamento, Catherine volvió a amar sin miedo. Porque esta vez sí era distinto. Con el paso de los días, Catherine comenzó a notar algo que antes parecía imposible. Ya no tenían miedo de hablar. No todo era perfecto. Claro que no. Hubo un domingo en el que discutieron por un malentendido tonto sobre los horarios. Catherine se sintió ignorada. Ella se sintió invadida. Y por un momento, el viejo impulso de callar y guardar se asomó. Pero esta vez, ninguna de las dos huyó. No quiero que volvamos a hacer esto, dijo Catherine, aún con la voz herida. No quiero que nos callemos y nos vayamos a dormir como si nada. Dímelo, lo que sea, pero no me ignores. Ella respiró hondo y se acercó. Me asustó sentir que estaba volviendo a lo de antes. Por eso me puse a la defensiva. Pero no estoy huyendo. Solo me dio miedo que te decepcionara otra vez. Catherine sintió cómo sus ojos se llenaban, no por tristeza, sino porque por fin la escuchaba desde el fondo. Entonces hablemos, aunque no sea perfecto, aunque duela, pero no me dejes sola adivinando. Se sentaron en la cama. No hablaron con rabia, sino con vulnerabilidad, con pausas, con tacto, como quien tiene algo frágil entre las manos y lo cuida para que no se rompa. Al final, se abrazaron en silencio. No se pidieron perdón, solo se escucharon, y eso fue suficiente. Después de esa noche, Catherine comenzó a escribir de nuevo. Volvieron las notas breves, los textos largos que escribía en la madrugada, cuando todo el mundo dormía. Pero esta vez no los escondía. Se los leía a ella. ¿Esto lo escribiste tú?, preguntó una noche, al escucharla leer en voz baja. Sí, es lo que pensé cuando te vi llegar a la primera cita, la que cité para terminar. La escuchó con atención. Eran frases crudas, algunas llenas de reproche, otras dulces, otras tristes. Al final, Catherine dijo, escribir me ayuda a no dejar que se me pudran las emociones por dentro. Antes las tragaba, ahora quiero soltarlas, aunque no sean bonitas. Y yo quiero leerte, todo, hasta lo feo, porque eso también eres tú, y quiero amarte entera, no solo en tus días de calma. Esa fue una de las frases que Catherine nunca olvidaría. Quiero amarte entera. No por lo que da, no por lo que proyecta, sino por lo que es incluso en sus zonas más oscuras. Esa noche le leyó otro texto, uno que había escrito tiempo atrás, cuando aún estaban separadas. Volvería a amarte, si supieras escucharme con los ojos, tocarme sin urgencia y quedarte sin promesas. Volvería, si tú también fueras nueva. Al terminarlo, ella le tomó la mano y dijo, entonces volvamos, porque esta vez sí soy nueva, y tú también.
Catherine no respondió, solo la besó, y el beso supo a algo que no conocían aún: compromiso sin presión, deseo sin urgencia, amor sin miedo. Era curioso cómo los días comenzaban a parecerse, y sin embargo, nada era igual. Catherine notaba los detalles, en cómo ella le dejaba notas pegadas en el espejo. Hoy, tú, solo tú, no lo olvides. En cómo se quedaba despierta cuando Catherine tenía insomnio y le leía en voz baja hasta que se quedaba dormida. En cómo se detenía a mirarla cuando creía que Catherine no la veía, como si aún no pudiera creer que estaban ahí, juntas. Una tarde, fueron al parque donde habían discutido por última vez antes de terminar. Catherine había evitado ese lugar por meses, como si el recuerdo la mordiera desde el banco de piedra donde se había quedado sola aquella vez. Pero ahora, sentada junto a ella, con una paleta de cereza en una mano y el cabello suelto, el mismo lugar parecía otro. No porque el parque hubiera cambiado, sino porque ellas ya no eran las mismas. ¿Recuerdas cómo terminó esa discusión?, preguntó Catherine, mirando hacia el lago. Sí, me fui sin mirar atrás, pero lloré apenas doblé la esquina. Y yo me quedé aquí sentada por casi una hora, creyendo que si me movía, iba a romperme por dentro. Ella guardó silencio. Gracias por volver a este lugar conmigo, añadió Catherine. Me dolía demasiado, y ahora ya no. No es el lugar, respondió ella, acariciando su mano. Es que esta vez no estás sola. Esa frase se quedó flotando. Y entonces Catherine lo dijo. No lo tenía planeado. No lo había ensayado. Simplemente lo sintió. Quiero quedarme contigo, no por necesidad, no por costumbre. Quiero hacerlo porque eliges quedarte incluso cuando sería más fácil irte. Ella la miró, profundo, como si por fin alguien hubiese encendido la luz de un faro en medio de un mar oscuro. Y yo quiero quedarme porque tú me haces mejor, porque contigo no tengo que fingir que estoy bien, porque tu forma de amar me enseñó a no rendirme, ni contigo, ni conmigo. Se tomaron de las manos, no con fuerza, con confianza, como quien ya no teme perder lo que se cuida. No prometamos para siempre, dijo Catherine, pero sí prometamos esto. Si algo se rompe, no lo barremos bajo la alfombra. Lo miramos, lo hablamos, lo reparamos. Ella asintió. Y si un día se nos olvida cómo abrazarnos, que al menos sepamos cómo encontrarnos de nuevo. Esa noche no necesitaron decir te amo. Ya no hacía falta. El amor estaba en cada mirada, en cada gesto, en la forma en que no se soltaban. Y así, entre luces cálidas y pasos lentos, se dieron cuenta de que esta vez sí estaban construyendo algo real. No perfecto, no mágico, pero profundamente verdadero. Pasaron los días, luego semanas. Catherine no llevaba la cuenta exacta, pero algo era evidente. El miedo ya no gobernaba su amor. Antes, cada discusión era una amenaza, cada distancia, una premonición del fin. Vivía con esa tensión de quien ama con un ojo en el reloj, esperando que todo explote. Pero ahora, cuando discutían, porque claro que aún lo hacían, Catherine ya no sentía que el mundo se le caía encima. Sabía que ella no se iría solo porque algo dolía. Y más importante aún, sabía que ella tampoco se iría. Habían aprendido a quedarse, a escucharse sin querer ganar, a nombrar el dolor sin usarlo como arma. Una tarde, Catherine fue a leer sus textos viejos, esos que escribió durante la ruptura. Los encontró en una carpeta escondida en su laptop, titulada simplemente Cuando dolía. Los leyó uno por uno. Hoy no lloré por ti, pero sí por mí. Te dejé ir porque sentía que ya no había espacio para mí en tus días. Si volvemos, que no sea por nostalgia, que sea porque todavía creemos en nosotras. Cerró la laptop y respiró hondo. Ya no lloraba al leerlos,
no porque ya no dolieran, sino porque ya no eran su presente. Esa noche, al llegar a casa, la encontró en la cocina, bailando con los audífonos puestos mientras preparaba pasta. Llevaba una camisa vieja de Catherine, esa que siempre robaba y cantaba mal, como siempre. Catherine la miró desde la puerta durante largos segundos. «¿Me ves así porque canto feo o porque estás enamorada?», dijo ella, quitándose un audífono y sonriendo con picardía. «Por las dos cosas», bromeó Catherine, entrando a abrazarla por detrás. «Pero sobre todo porque me doy cuenta de que no cambiaría esto por nada». Ella giró y la miró con ternura. «Esto, nosotras, esta versión, donde ya no caminamos con miedo, donde puedo abrazarte sin pensar si es la última vez, donde puedo decir te extraño sin orgullo de por medio». Ella la besó en la frente. «Y donde sé que si me rompo un poquito, vas a estar ahí, no para repararme, solo para sostenerme». Cenaron sin prisa, se rieron, se miraron, y luego, como quien ya no teme decir lo que siente, Catherine le susurró mientras lavaban los platos: «Ojalá nunca nos olvidemos de cómo llegamos hasta aquí, porque dolió, pero valió todo». Ella se giró y le respondió algo que Catherine guardaría para siempre. «No te preocupes, cuando el amor es verdad, no se olvida, se aprende». Y en esa frase, tan simple, tan honesta, supo que esta vez no iban a perderse. La vida siguió como siempre lo hace. Hubo semanas de rutina, de trabajo, de estrés, de cansancio. No todas las noches fueron mágicas, ni todos los días dignos de poema. Pero lo que construían día a día tenía raíces nuevas profundas, firmes. Un jueves cualquiera, Catherine despertó primero. Se quedó viendo cómo dormía ella, con la boca entreabierta y una mano sobre el pecho. Se le antojó besarle los párpados, susurrarle algo bonito, pero no lo hizo. Solo se quedó ahí, mirándola, dándose permiso de sentirse completa. Porque por fin entendía algo que antes la confundía. El amor no se trata de no romperse, sino de aprender a recogerse juntas. Esa tarde, salieron a caminar por el mismo barrio donde habían tenido su primera cita. No lo planearon. Solo se dejaron llevar. Catherine se detuvo frente a aquel café viejo, el mismo donde había comenzado todo y también donde había planeado terminarlo. «¿Entramos?», preguntó ella, con una sonrisa que sabía a redención. Entraron. La misma mesa, la misma lámpara colgando, el mismo olor a café y madera. Pero ellas ya no eran las mismas. «¿Te acuerdas de lo que dijiste aquí?», preguntó Catherine, mientras esperaban su orden. «Claro, te pedí una última oportunidad». «Y yo no sabía si decirte que sí», dijo Catherine. «Me temblaba todo por dentro. Y sin embargo, te quedaste». «Number». «Nos quedamos», corrigió Catherine, «porque esta historia no volvió a empezar por una promesa. Volvió a empezar porque tú tuviste el valor de quedarte, incluso cuando no sabías si habría un lugar para ti». Ella se quedó en silencio, emocionada. «¿Y ahora?», preguntó. «¿Qué somos?». Catherine la miró con dulzura, no con prisa, no con miedo. «Somos esto, tú y yo, sin necesidad de nombre, sin necesidad de pruebas, porque lo que sentimos ya se nota en cómo nos miramos, en cómo nos elegimos, todos los días». Ella tomó su mano sobre la mesa, como la primera vez, pero con más historia, con más heridas y más luz. «Gracias por citarme ese día», dijo ella. «Aunque creí que ibas a decirme adiós, me regalaste el comienzo más valiente que he tenido. Y tú me pediste lo que nadie se atrevió a pedirme jamás, una oportunidad para quedarte, y eso lo cambió todo». El sol comenzó a bajar,
Afuera, la ciudad seguía girando, pero dentro de ese café solo existían ellas. Ya no tenían que fingir, ya no estaban huyendo, ya no estaban volviendo. Estaban aquí, donde el amor no era una súplica, ni un escape, ni una herida abierta, sino un hogar, una elección, un lugar al que por fin podían llamar nosotras.